Muy buenas noches, señores estudiantes. Muy buenas noches. Vamos a continuar con el tema que es el gran capítulo de la cátedra sobre mente y cuerpo en el proceso de salud y enfermedad. Y ahora vamos a revisar un tema muy actual, muy interesante, que es lo de las neuronas espejo. He querido hacer esta presentación apelando a la evolución histórica de este descubrimiento. Y a medida que vayamos describiendo la historia de esto, vamos a ir entendiendo cómo es que se ha ido construyendo el conocimiento al respecto y las explicaciones que ahora tenemos sobre esta fisiología. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es que nos podemos comunicar de una forma a las personas en la que participamos de lo que otros viven? Aquí esta es una imagen en la que podemos observar que en un partido de fútbol hay varios jugadores del equipo rojo. Podemos ver ahí un jugador del equipo negro, un arquero y un público que, si miramos bien, seguramente el público que trae camiseta roja es la hinchada del equipo rojo. O sea, parece que es el Bayern Múnich, pero no sé. Entonces, aquí ha ocurrido algo en que le fue mal al equipo rojo. Parece ser un penal. Entonces, parece que el penal lo han fallado o el arquero lo ha atajado. Entonces, todas las personas que están en el equipo rojo, todos reaccionan igualito. Vean cómo los jugadores, probablemente el que pateó el penal, se están agarrando la cabeza, ¿no? O sea, no pueden creer que haya sucedido eso. Y todos los que comparten el interés por ganar, tienen que apagar micrófonos, por favor. Están también actuando igualitos. Es una respuesta de que todos se agarran la cabeza porque pasó algo, seguramente falló el penal. Y hay algunos, el arquero, el otro jugador, que festeja. Veamos que aquí hay uno que también está festejando. Hay algunos que están muy alegres festejando porque bueno, aquí hay otro que le fue bien al equipo contrario, o sea, probablemente tapó el penal. Entonces, ¿cómo es que podemos entendernos tan fácil los humanos en nuestras mentes? Y todos reaccionamos igual, por ejemplo, como esta imagen que hemos visto. Entonces, eso ha sido algo que le ha preguntado, se ha cuestionado el humano siempre. Entonces, vamos a ir viendo así un enfoque histórico. Entonces, veamos que durante siglos los filósofos se hacían esa pregunta que nos hemos hecho ahora, es decir, ¿cómo es que los humanos tenemos esa capacidad para entendernos, a veces sin hablarnos, entender lo que el otro piensa o siente? ¿De dónde sale esa capacidad? Esto es como un antecedente de la pregunta sempiterna, siglos atrás, cómo es que la gente, y por supuesto han habido especulaciones, pensamientos, teorías filosóficas. En 1975 se publicó un artículo en American Journal of Psychology, algunos efectos de un desempeño de un modelo en un observador, en observadores mediante la respuesta electromiográfica o la actividad electromiográfica. Aquí el experimento publicado por Berger y Hadley en ese año 75
Fue el poner electrodos en la cara de las personas, los voluntarios sanos, electrodos en los músculos faciales y hacerlos ver lucha, ¿no? Personas que estaban peleando y que estaban generando una intensa actividad de lucha. Entonces, había, por supuesto, una serie de acciones, ¿no? De la pelea de los contrincantes, los luchadores, y uno tenía que mirar la forma más tranquila posible. Y ver a los luchadores luchando generaba nomás una respuesta muscular en los espectadores. Entonces, el desempeño como observador de lo que pasaba ahí en esa escena fue registrado en registros electromiográficos y se pudo decir, o sea, realmente aquí pasa algo en el cerebro humano que genera una respuesta motora. Hay una respuesta en la musculatura de solo ver, y la respuesta es concordante, es decir, músculos que se están estirando, músculos faciales o que se está tensionando a la hora de ver que alguien está golpeado, por ejemplo, o que tiene que atacar o se defiende. Entonces, aquí, ¿cómo es posible que de solo mirar los músculos que están conectados a los electrodos están generando respuesta? Entonces, ha habido así avances de tratar de explicarse esta gran pregunta. Para 1996 hubo un grupo de investigadores liderados por Giacomo Rizzolatti en la Universidad de Parma, donde es el queso parmesano, en Italia. Eran un grupo de neuroinvestigadores o neurocientíficos, 4 principales, vamos a ver quiénes eran o quiénes son, quienes estaban haciendo estudios sobre neurofisiología de áreas cerebrales en macacos, en el macaco nemestrina, en una especie de mono, la macaca nemestrina, y tenían instalados electrodos en la corteza cerebral de un área en especial que ellos habían escogido estudiar con el objeto de entender algunas, ya estaba postulada esta área como área vinculada al lenguaje. Entonces, estos estudios de neurofisiología básica siempre estuvieron inclinados o buscando entender áreas cerebrales neurofisiológicamente para poder luego hacer abordajes terapéuticos, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando en el cerebro? ¿Cómo funciona? Para que cuando hay alteraciones, ¿qué se puede hacer para restablecer el funcionamiento? Algo que siempre ha interesado a la neurociencia. Entonces, este grupo había escogido, por esas razones, estudiar un área cerebral de la macaca nemestrina, que es el área cerebral F5, ¿no? Esta área la vamos a mirar ahorita en una gráfica. Es un área de la corteza cerebral prefrontal, que corresponde al área de Broca, y estaban los electrodos puestos y hubo una serie de observaciones que gracias a la meticulosidad de los investigadores, Rizzolatti y compañeros, dijeron, ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí? O sea, resulta que estos macacos que tenían los electrodos conectados a esas áreas cerebrales, de pronto empezaron a disparar respuesta de esos electrodos cuando se esperaba que no lo hicieran. Es decir, cuando vieron a otro macaco comer, cuando vieron a algunos de los investigadores agarrar un maní, cuando vieron a unas personas acercarse hacia los alimentos y dijeron, bueno, estas áreas cerebrales nosotros conocemos que se activan cuando el mono come, pero ahorita estamos viendo que se activan no cuando come, sino cuando ve a otro comer o cuando ve alimento. ¿Y por qué? O sea, si no está comiendo, ¿cómo es que su cerebro responde? Entonces, se dieron cuenta, después, más adelante de tantas investigaciones, que había un grupo de células que en el área F5 eran la quinta parte del área F5,
que les pusieron el nombre de neurona espejo porque estaban reflejando en el cerebro la acción de otro. Y por eso se llamó movimiento neuronas espejo. Y es que el animal veía que el otro agarraba con su mano alimento o simplemente tenía movimiento prensil y de observar esa acción de otro, su neurona en su cerebro respondía. De ahí surgió el descubrimiento en 1996. Vean, estamos hablando de 21 años después de este experimento de Berger. Y siglos después de la pregunta que se hizo la gente siempre. Además, resulta que, y ese era el interés de estudiar esta área F5 corresponde al área de Broca, ¿no? Que es la 44 de Brodmann. Y resulta que hay un descubrimiento clásico de finales del siglo XIX por el gran investigador Paul Broca, neurofisiólogo de su tiempo, quien ha relatado que las lesiones en esa área, ¿no? 44 de Brodmann, veremos ahora el dibujo, producían lesiones graves que la persona ya no puede hablar, una afasia motora, o sea, no puede responder con lenguaje. Entonces se describió en ese tiempo la afasia de Broca, que es lesión de esa área, el área F5. Entonces, aquí podemos observar la circunvolución por delante de de Rolando, áreas F4 y F5 en este tipo de macaco, la macaca que hemos descrito. Aquí estaban los electrodos puestos, ¿no? En estos, especialmente la F5, y resulta que si el macaco come, esta área cerebral genera respuesta, ¿no? Hay respuesta gráfica en al estímulo, ¿no? Pero cuando ve a alguien que agarra la comida, es decir, con un movimiento prensil, y no está comiendo el animalito, sino que solamente ve la acción de agarrar y probablemente llevar a la boca, también responde. Entonces, ese ha sido el hallazgo, es importante, dice, sin que coma el animalito, de ver agarrar o de ver comer, su cerebro también responde como si lo estuviera haciendo, o sea, de forma refleja. Entonces, ahí tenemos a Paul Broca, vean la época en la que vivía, quien describe esta área correspondiente a las áreas de la corteza cerebral de Brodmann, áreas 44 y 45, parsopercularis y triangularis, están explicando que cuando se lesiona esta zona, ¿no? En el cerebro humano, la persona no puede hablar. Y esto es de gran importancia porque resulta que luego se ha ido viendo que las neuronas de espejo son importantísimas para aprender a hablar. Entonces, resulta que tenemos vamos a ir viendo más adelante, que considerar además que estas áreas corticales están conectadas, como ustedes saben, en todo el cerebro. O sea, hay toda una serie de sustancia blanca, fibras, que están conectando todas las áreas cerebrales y generando circuitos. Entonces, el fascículo arcuato conecta con el área de Wernicke, que también tiene importancia para el desempeño del lenguaje. Entonces, estas conexiones también son importantes que vayan madurando desde el nacimiento. Entonces, hay una coincidencia entre la descripción de Broca, de que en el área donde él ha descrito, cuando se lesiona uno no puede hablar, y esa área estudiada desde la neurofisiología de Rizzolatti corresponde también a la respuesta refleja de neurona espejo ante la acción de otros. Resulta que yendo avanzando los estudios, vamos llegando a ciertos aprendizajes. Entonces, una de las principales nociones que ha quedado establecida es que al darnos cuenta
de que estas células responden ante la acción de otra persona, especialmente los movimientos prensiles, o sea, de agarrar, están explicando cómo es que hay una vinculación mental y emocional. Y una conclusión que quiero resumiendo, que sepan todos, es que las células espejo están determinando una acción de vínculo entre las personas de manera mental y emocional. O sea, es la respuesta a esa pregunta de siglos que habíamos dicho al principio, de decir cómo es que nos estamos vinculando mental y emocionalmente a las personas, nos comprendemos, nos entendemos en nuestras emociones e intenciones. Y resulta que la explicación viene a ser que es el desempeño de este grupo neuronal del área de la de Broca, del área F5, del macaco, y que ya vamos a ver un poco más cómo se ha distribuido en el humano, mucho más complejo. Entonces, otra cosa por la que entendemos este asunto es que nos ayudan las neuronas espejo a reconocer las acciones de otros. El desempeño neuronal de estos grupos celulares nos permite reconocer qué está haciendo el otro y de qué se trata. Nos ayudan a reconocer y comprender las motivaciones más profundas. O sea, va más allá de reconocer una acción, sino que también nos permite comprender la planificación para esa acción y por lo tanto también por qué alguien hace lo que hace. Y esto nos permite percatarnos y deducir las intenciones de otras personas por su modo de actuar, en la forma en que se dirige a uno, en la forma que mira, en la forma que actúa. Nosotros podemos entender qué es lo que le está pasando al otro. De ahí que comprendemos que este funcionamiento de la neurona espejo es también la base celular de la empatía, es decir, poder explorar y conocer la mente de otra persona. Entonces, esto está vinculado, por supuesto, a la experiencia, a que uno ha vivido cosas y las reconoce en los otros porque en su propia experiencia está. Pues, por ejemplo, usted podría, si nunca ha sentido dolor, un poco, teóricamente, jamás en la vida, ni de niño, sintió dolor, y si ve una cara de alguien adolorido, probablemente no reconoce que esa persona está con dolor. Entonces, el haber tenido la experiencia del dolor y ver en una persona una expresión álgica nos hace comprender que esa persona está sufriendo dolor. Y eso sucede en esta área cerebral de neuronas espejo que hemos descrito. Entonces, las neuronas espejo van codificando los movimientos de la mano, como acercar objetos a la boca, agarrar, rasgar, romper. Y cuando estamos mirando a otro agarrar un objeto, lo que pasa es que estas neuronas motoras, estas neuronas espejo, lo que hacen es invocar los planes motores. O sea, se adelanta de solo ver agarrar a una persona un objeto. Nuestras neuronas espejo están organizando, están codificando en su sistema de conexiones algo para hacer lo mismo. Hay unos planes motores, una sucesión de acciones que se planifican en la mente del usuario, de la persona, como para hacer lo mismo, es decir, agarrar como el otro. Y después se encontró, años después, en esa misma área de la F5, otras células que se activan cuando se ve el objeto. O sea, no es ver la mano de otro agarrar, sino es ver el objeto, por ejemplo, una pelota, una pelotita. Uno ve que cuando alguien agarra la pelotita, sus neuronas espejo se activan y codifican la planificación para hacer lo mismo. Pero las células canónicas que están en esa misma área, lo que hacen es codificar los planes, pero no al ver que agarra a alguien, sino al ver el objeto. Entonces uno ya reconoce el objeto de acción. Entonces usted podría tener una respuesta de neuronas canónicas y neuronas espejo al ver un analgésico, porque usted ya aprendió cómo era el dolor y la cara de dolor.
Entonces, codifica su modo de actuar respecto del objeto que representa la acción. Entonces, o podría tener esa activación de ver un objeto que cause dolor, por ejemplo, una aguja, o algo contundente, o algo. Más adelante se fueron dando cuenta que estas células espejo habían sido diferentes en 3 grupos. Hay unas células espejo que tienen una correlación muy íntima entre movimiento y percepción. Entonces se ha descubierto otra cosa más, que ver el asunto y actuar están en el mismo proceso de codificación neuronal. Antes se pensaba que hay áreas cerebrales para la percepción y áreas cerebrales para el movimiento. En general está bien, pero esto ha permitido entender a las neuronas espejo que la misma neurona procesa esas 2 informaciones. El percibir, entender lo que está pasando y codificar los procesos para actuar. Entonces, hay neuronas espejo estrictamente congruentes, cuya relación entre movimiento y percepción es totalmente íntima, estrechísima. Hay otro grupo de neuronas espejo altamente congruentes, que esa relación entre movimiento y percepción no es tan estricta. Puede haber un poco de difusión en el manejo de la respuesta ante lo que se observa. Entonces, son más laxas, actúan más lento, pero están actuando también con conexiones que modulan los movimientos ante una acción de otro. Y hay algo que son las lógicamente relacionadas neuronas espejo, que codifican los movimientos previos a la ejecución de una acción. Entonces, están generando la forma de procesar la información para planificar la acción. Entonces, vean qué cosa más compleja solamente para emitir una respuesta al ver la conducta de otro. Entonces, se ha podido demostrar, mediante la activación de neuronas espejo y neuronas canónicas, que percepción y acción no están separadas en el cerebro en áreas o en territorios, sino que están procesándose en el mismo sistema neuronal y en las mismas neuronas. Entonces, a eso ha ido evolucionando y en la medida que se han involucrado en la filosofía, los investigadores de este grupo de Risolati se inclinaron a un estudio de un área, de una psicología, de una escuela filosófica que se llama la fenomenología, de mucho vigor, especialmente a fines del siglo XIX y principios del XX, pero que postula que hay que analizar las cosas y entender a partir de cómo se presentan objetivamente. Entonces, uno de los investigadores del grupo de Risolati, el doctor Vittorio Galese, de los neurofisiólogos, tenía esa tendencia a tratar de entender desde la fenomenología las funciones neurofisiológicas. Y se encontró con un filósofo norteamericano, Alvin Goldman, con quienes compartieron las ideas y empezaron a entender, a postular que las neuronas espejo serían el correlato neuronal de los procesos de simulación. Así que aquí lo que se puede observar en el desempeño de las personas es que puede haber un proceso en el que uno simula, y de hecho en la enseñanza superior hoy en día la simulación es bien importante para ir aprendiendo habilidades. Entonces, se fue descubriendo que simular acciones es un proceso necesario para entender otras mentes, ¿no? Entonces, de ahí que los juegos de simulación ayudan a comprender la realidad de la vida y de las personas. Esto se publicó en el 98 en Trends in Cognitive Science. Entonces, las neuronas espejo y la teoría de la simulación para poder leer la mente. Galese y Goldman lo publicaron y fue un hito importante para agregarle al conocimiento que se estaba teniendo de que también las neuronas espejo están determinando la posibilidad de simular una acción. No solamente responder a una acción, sino simularla. Más adelante, Michael Arbib, un neurocientífico computacional,
propuso que las neuronas espejo son precursoras claves de los sistemas neuronales del lenguaje. ¿Sí? Entonces, la simulación de las neuronas, la conducta refleja de estas neuronas ante el comportamiento de otros, se empezó a postular que determinaba la posibilidad de aprender a hablar. Y se dieron cuenta que esa simulación con la pantomima resultaron importantísimas para la evolución de las neuronas espejo del mono a las humanas. Es decir, el mono no hace pantomima, el humano sí. Entonces parece ser que ese proceso de simular y de hacer la pantomima de un movimiento diferencia al humano del mono notablemente. Entonces eso ha permitido que esta simulación de las cosas le permita hacer abstracción al humano en el lenguaje y pueda hablar con simbología tan compleja como es el lenguaje humano. Entonces, yendo en esa línea de investigación, se fueron planteando qué está ocurriendo en la formación del lenguaje, que además es el área de Broca justamente, y la acción de las neuronas espejo que permiten entender a los otros. Y se dieron cuenta, y Leo Fogassi lo demostró ampliamente, que estas neuronas espejo permiten comprender las intenciones de otras. Entonces está aprendiendo a hablar el humano, está aprendiendo a codificar, a entender procesos motores y también eh, eh, a, a entender las intenciones de otras personas. Entonces, las neuronas espejo nos permiten comprender los estados mentales de otras personas mediante la simulación en el cerebro. Entonces, ahora entendemos que las neuronas espejo son precursoras evolutivas de los elementos neuronales que posibilitan el lenguaje humano. Y ahí aparece otro aporte científico aquí de Alvin Lieberman, que postula que enviar y recibir un mensaje requiere producción y percepción. ¿Cómo es que generar el mensaje y a la vez percibir lo que en el mundo está ocurriendo para generar el mensaje tiene una especie de puente, ¿no? Tendría que estar sucediendo, codificándose de una manera igual. Y se ha descubierto que son las neuronas espejo las que codifican tanto el movimiento para hablar como la observación de otro que está hablando, entender no solamente el lenguaje, sino su actitud y poder procesar esa información y generar respuesta motora. Entonces, más adelante, estos investigadores, Cole y Kreisers, van descubriendo que las neuronas espejo no habían sido solamente sensibles a ver la acción de otro, sino a los sonidos de los actos. Entonces hay también una respuesta de las mismas áreas celulares de neurona espejo al sonido, no solamente a la visión de algo. Entonces uno puede de pronto escuchar algo, por ejemplo, la caída de un objeto y reconocerlo fácilmente y entender de qué se trata. A partir de estos conocimientos que hemos ido desarrollando en estos años con estas áreas que la neurociencia nos ha planteado, hemos podido entender cómo es que el cerebro va desarrollando de forma social y se genera a partir de la teoría de lo que sabemos en neurona espejo, una teoría de la mente. ¿Y a qué se refiere teoría de la mente? Que uno al ver a otra persona actuar de un modo, se hace rápidamente una comprensión y una teoría de lo que pasa en la mente del otro y puede captar la situación emocional, mental de la otra persona. Y eso es lo que va desarrollando socialmente el humano y que conocemos como empatía, ¿no? Es la habilidad para imaginarse uno en el lugar del otro para tratar de entender y comprender sus sentimientos, deseos, perspectivas, pensamientos, ideas y acciones. Entonces, esta área cerebral se activa cuando pensamos en el deseo, intenciones,
permite inferir los sentimientos ajenos y anticipar las acciones, y nos alinea al grupo social, nos permite ser empáticos. Aquí podemos observar estas conexiones. Obsérvese, como habíamos hablado del fascículo Arcuato, que está aquí en rojo, cómo conecta el área de Broca con el área de Wernicke. Entonces, yo he traído esta imagen porque me interesaba señalar que gran parte de la psicopatología que hoy se conoce y que siempre se ha conocido, tiene explicación en que hay lesiones y fallas en las conexiones de áreas corticales. Entonces, la falta de maduración de sustancia blanca, hoy en día se conoce mucho de la lesión del funcionamiento de los astrocitos como base importante del déficit de conexión entre áreas corticales que explican muchos síndromes neurofisiológicos y también varios síndromes psiquiátricos. Entonces, es importantísimo entender este asunto, cómo es que parte de las lesiones de la maduración cerebral en las conexiones que necesitamos tener en el cerebro, explican déficits. Parece ser que la psicopatía, que es esa conducta del humano donde si bien hay empatía, no es que falla la neurona espejo, sino que parece que hay una alteración en las conexiones que regulan la percepción del dolor del otro, por ejemplo, y la regulación cortical para ser empático, sino más bien que lo que hace es buscar de una forma maliciosa en el psicópata el dañar al otro, ¿no? El hacerle sufrir, el hacerle doler. Y parece ser que eso tiene un correlato neurofisiológico en fallas en las conexiones del área de sustancia blanca. Entonces, ahora vamos comprendiendo mejor cómo es que funciona el cerebro social, hemos descrito ya antes, cómo es que a partir de la base genética y la conexión con el entorno social, mediante educación, mediante conexión con la más media, la interacción social, el cerebro va desarrollando y va desarrollando su lenguaje. Uno va aprendiendo del entorno, va aprendiendo a controlar el comportamiento social y resulta que en esta interacción tan intensa aparece otro elemento importantísimo del aprendizaje. Bien descrito por los psicólogos del desarrollo hace muchos años, el aprendizaje vicariante, con B chica vicariante, es el aprendizaje por imitación. Entonces, el imitar para aprender es una cualidad, parece ser que propiamente humana. La verdadera imitación, que es la capacidad de aprender solo por observación, parece que está limitada solo a los humanos y quizá a los grandes simios. Y la base fisiológica para imitar, para simular, para hacer pantomima, para entender a los otros, es las neuronas espejo. Entonces, el hecho de jugar juegos de imitación, de repetir, imitar, repetir simulación, podría ser fortalecedor del desarrollo de esas áreas cerebrales. Entonces, los juegos de imitación en la infancia, estas cosas que uno se juega, hacerse el jugar a, que era tan vigente en años anteriores, es fortalecedor de las neuronas espejo. Entonces, nos tenemos que cuestionar que los niños de hoy que están más vinculados a la tecnología que a la interacción social, qué tipo de cerebro están desarrollando. De ahí surge un planteamiento de Susan Blackmore, de Richard Dawkins, en el que describen y dicen es que el humano va construyendo su cultura y su aprendizaje a partir de códigos breves propios de la cultura y que se los repite. Entonces a esto se le llamó, y planteado por Richard Dawkins, meme. Que el término meme se refiere al elemento de una cultura que se puede transmitir por la imitación. Entonces, ya reflexionando un poco más, aquí viendo a Eric Hoffer como referencia,
resulta que hay una observación interesantísima del comportamiento humano. Cuando tenemos la libertad de hacer lo que queremos, uno está suelto y libre, por lo general imitamos a los otros. Entonces ahí nos explicamos, por ejemplo, la moda, las tendencias de los grupos, los juegos en general, los cánones de comportamiento social, ¿no? Lo que valoramos como grupo son imitaciones propiamente humanas. Y vean qué interesante, cuando estamos más sueltos y podríamos ser más originales, más bien lo que hacemos es imitar. Y eso es para tener ese vínculo social y ese desarrollo social del cerebro. Podemos encontrar, entonces, en conclusiones, que la neurona espejo codifica los actos que realizan otras personas de una manera compleja, de mucho, multimodal, como hemos visto, hay distintos tipos de neurona espejo, también están las canónicas, abstraen la información muchísimo y las podemos encontrar en la corteza premotora, en el lóbulo parietal posterior, en el surco temporal superior y la ínsula, las áreas de neurona espejo hoy reconocidas en el cerebro humano. Entonces, con este resumen, espero que haya quedado claro que hoy por hoy entendemos cómo es que podemos darnos cuenta de lo que las otras personas sienten, piensan e intención tienen, y eso nos ayuda a poder tener un proceso empático y a su vez a aprender por imitación e incluso fundamentalmente aprender a hablar. Creo que ahora podemos darnos unos minutos para algunas preguntas. Buenas noches. Si alguien tiene una pregunta, por favor. Bueno, quedamos en eso y ya vamos preparando el parcial, ¿no? Gracias, Fernando, por la clase. Entonces, la voy a subir hasta el día de mañana, por favor. Gracias por Muy su bien. asistencia. Hasta Que tengan luego. buena noche. Nos vemos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctor.